Bueno, buenas noches o buenas tardes. Nos reunimos nuevamente en el Club de Traductores Literarios de Buenos Aires. Como saben los que ya vinieron en repetidas oportunidades, lo que vamos a hacer es justamente charlar con nuestro invitado durante un rato. Luego la idea sería que la charla se generalice, que se haga justamente un diálogo. Esa es la idea en particular. Antes de hablar con Elvio, que es nuestro invitado del día de hoy, y antes de presentarlo formalmente, ustedes imaginarán que porque está aquí a mi lado es él. Ahora viene otra persona y a él lo mandamos a sentar. Les comento, las actividades del mes son 3 en esta oportunidad y no 2 como de costumbre. Excepcionalmente el 21 de junio, que es feriado, pero que no va a ser feriado para el club, va a estar acá Sergio Weisman, que es un profesor y traductor norteamericano de padres argentinos, es el traductor de Piglia al inglés. Él trabajó y trabaja en la Universidad de Washington, en el Departamento de Literatura Hispanoamericana, y va a venir a dar una charla justamente sobre la tradición literaria argentina y la tradición de los traductores. Esto va a ser el 21, siempre a la misma hora. Y la mesa esperada, la mesa pugilística, va a ser el 28, que es una mesa que va a estar dedicada a el otro lado del mostrador. Así la hemos llamado. Vienen 3 editores que van a darnos su punto de vista a propósito de la traducción, van a contarnos cómo trabajan ellos, van a tratar de justificar todo lo injustificable, y me imagino que todos ustedes que están acá presentes van a aprovechar la circunstancia para sacarse todas las dudas y hacerle conocer el punto de vista de los traductores. De todas maneras, no se pongan muy contentos porque son 3 buenas personas. Ese es el problema que tiene que haber conseguido que vinieran, con lo cual la idea es que, bueno, nos sirvan también como punta de lanza para que, llegado el caso, vayan con las noticias de las que se van a enterar acá, luego a contarle a otros editores. Hay varias cosas más que están en ronda, puedo ir adelantando algunas. En el mes de septiembre, en la primera reunión, va a ser bastante espectacular porque vamos a tener a 2 poetas irlandeses que están de visita, que van a estar de visita, Eileen Ní Chulainn y Magdara Woods, que son 2 realmente muy buenos poetas irlandeses, sobre todo el caso de Eileen Ní Chulainn, que es una especie de institución en Irlanda, probablemente sea la mejor poeta irlandesa. Ella es la directora de la Cátedra de Literatura Inglesa en el Trinity College y una gran especialista en literatura renacentista inglesa. Acá básicamente lo que va a hacer tanto ella como su marido es leer poemas, y va a haber una lectura bilingüe, inglés-castellano, y también la oportunidad de poder charlar con ellos. Y ya en el mes de noviembre, esto ya se puede anunciar, hay un simposio que vamos a hacer acá el lunes 1 de noviembre y el 2 de noviembre, que de alguna manera es una continuación de la actividad que comenzamos el año pasado. Va a haber varios visitantes españoles, mexicanos y, por supuesto, invitados argentinos para 4 mesas redondas que van a transcurrir en esos 2 días como antesala del simposio que está organizando la Universidad de Río Negro junto con la Universidad Austral de Chile en Valdivia, junto con la UNAM, junto con 3 o 4 universidades españolas y con el apoyo del Centro Cultural de España también. Así que el tema del simposio que va a transcurrir en Bariloche es un poco la continuación del simposio que hubo en Rosario en el año 2007, que era justamente sobre temas muy variados, todos vinculados a la traducción castellana. Lo que va a estar acá va a ser como una antesala. Acá va a haber una mesa dedicada a, de acuerdo a lo que ya sé, hay una mesa que se va a llamar Olvidarse del original, donde básicamente se trata de traductores que aparte son escritores, con Fabio Morábito y Pedro Serrano de México y Andrés Ehrenhaus de la Argentina. Va a haber una mesa dedicada a las últimas
tendencias de la literatura alemana y las últimas traducciones de literatura de lengua alemana, con Griselda Márcico, que es una especialista argentina. Ella va a trabajar justamente sobre cómo la literatura alemana fue circulando en Argentina a partir, por ejemplo, de la revista Sur, y va a hacer una especie de seguimiento de eso y ver qué autores. Luego va a estar Carla Imbrogno, que es una especialista en traducción de teatro de lengua alemana, y luego va a estar Belén Santana, que es una profesora española, doctora en filología alemana, que trabaja fundamentalmente con autores muy jóvenes, austríacos y alemanes también. Va a haber una mesa dedicada al tema de los derechos de autor, que es una cuestión que es muy peliaguda. Siempre estamos insistiendo sobre lo mismo y les puedo decir que tanto a mi mail privado como al blog del Club de Traductores yo estoy recibiendo un promedio de 3 mensajes diarios de traductores argentinos que me mandan contratos vergonzosos hechos por editoriales argentinas, que en muchos casos se parecen perfectamente a, reflejan condiciones casi de esclavitud. Y estamos tratando de ver esa cuestión, estamos asesorando ese tipo de cuestiones, pero acá vamos a tener a 3 especialistas en derechos de autor, y lo más interesante es que la especialista española que va a haber acá está trabajando justamente sobre todo lo que sean los derechos digitales, que es el gran problema que en este momento se plantea en España. Ustedes saben que cuando normalmente se firman los contratos, hay que firmar prácticamente por todo lo que existe y lo que va a existir y lo que no sabemos si alguna vez va a existir, pero por ahí a alguien se le ocurre. Bueno, en España ya esos contratos no se firman. Tanto escritores como traductores firman la parte del contrato que tiene que ver con lo que sea la edición normal, y toda la parte digital queda en manos de abogados que están discutiendo con las editoriales. Bueno, todo eso va a estar acá. Y va a haber también una mesa sobre donde se va a analizar un poco si es posible enseñar a traducir, donde va a haber 3 personas que se van a ocupar de ellos. Una de ellas es Julia Benseñor, la señora bajita de ahí. El otro es un viejo conocido de todos ustedes, Ian Barnett, que hoy tiene ausente sin aviso. Y también va a haber una traductora española que trabaja justamente en eso. Esa va a ser la antesala del simposio que va a haber después en Bariloche. Si vienen, vendrán como público y participarán desde el público, pero no vamos a repetir los mismos invitados del año pasado. Bueno, nuestro invitado del día de hoy. Nuestro invitado del día de hoy es múltiple. Todo el mundo, me imagino que... Empezar a deformar como los Transformers. Todo el mundo sabe que Elvio es un muy buen narrador, que tiene muchos libros publicados. Probablemente se lo conozca un poco menos, y justamente creo que algo de lo que va a decir él tiene que ver con este conocimiento menor como traductor, a pesar de que es un traductor de muy vieja data. Y yo tengo que decir, y esto lo digo, aprovecho para decirlo públicamente, que Elvio es probablemente, junto con Jorge Aulicino, a mi gusto, 2 de los mejores periodistas culturales que yo he conocido. Con Elvio hemos trabajado juntos durante un tiempo en Diario de Poesía, y realmente la cantidad de cosas que Elvio puede resolver en un minuto, sin despeinarse y haciendo chistes al mismo tiempo, es enorme. Realmente la gente que estudia en las carreras así, tipo TEA, comunicación, todo ese tipo de cosas, deberían aprender un poquito, quedarse sentados mientras él está trabajando, y con eso yo creo que sería suficiente. Deberían pagarme por todo lo que han aprendido de mis notas. Aparte de todo eso. Sin que yo tenga que hacer nada, ni siquiera ir a TEA. Las generaciones futuras tendrían que pagarte. Total, no, actuales. Actuales. Cheques al portador. Cheques al portador. Bueno, y con todo este panorama que puede ofrecer Elvio, él va a hablar sobre un tema que creo que es muy sensible para todos nosotros y que tiene que ver con el nombre del traductor. Como de costumbre, cuando llegue el momento de las preguntas o de decir algo, esperen a recibir el micrófono, porque están siendo grabados, para que después el resto de la gente pueda también escuchar lo que preguntaron y no queden las respuestas solas.
Buenas noches, gracias por venir. Gracias acá al Club de Traductores por invitarme. El título era más largo y lo reduje, el resto lo puse en los otros asuntos. Lo escribí yo vi, porque esto que graban después circula en internet y he visto algunas cosas que se hicieron acá. En algunas era todo titubeante, que a mí a veces me pasa eso cuando improviso, y en otras él decía, son estrictamente 15 minutos, con cara de loco. Entonces escribí una cosa que dura, yo la estuve leyendo en casa, tal vez 15 minutos, un poquito menos, un poquito más. Perdón, lo pueden cronometrar. Ahí está. Podríamos decir que en la última década han crecido meteóricamente en nuestro ámbito, digamos, argentino, las actividades de este tipo relacionadas con la traducción, charlas, coloquios, seminarios, etc. Al mismo tiempo, el desarrollo de lo que hoy llaman en el ambiente universitario teoría de la traducción también es bastante reciente, entre 30 y 40 años. Para trazar mi perfil, diría que me gusta traducir, que traduzco desde hace mucho tiempo y que en un periodo más o menos entre mediados de los 70 y mediados o fines de los 80 traduje muchos libros de todo tipo. Por suerte, un gran porcentaje tuvo que ver con la literatura o con géneros que suelo leer, como la policial, la fantasía y la ciencia ficción. Y muchos pertenecían a colecciones específicas del Centro Editor de América Latina, dirigidas por gente como Jorge Laforgue, Beatriz Arlo o el inolvidable Horacio Achával. Me quito un vistoso y antiguo sombrero metafórico de ala muy ancha, dotado de una vistosa y enorme pluma verde, y los saludo a todos ellos, activos o ausentes, con un vistoso floreo de agradecimiento. En los últimos años traduzco mucho menos por dos motivos principales. Por un lado, la traducción literaria o creativa se ha pagado casi siempre muy mal, y hablo de siglos. Por otro, mi actividad frenética en otros ámbitos relacionados, el periodismo cultural, los prólogos, las antologías, vinieron a suplir benditamente lo que había empezado a escasear por el lado de las traducciones. La relación de todo esto con mi otra actividad, la escritura, también es entremezclada, con bemoles. Si da el tiempo, hablaré un poco de ese asunto. Quería aprovechar esta ocasión para manifestar algunas sorpresas o alguna necesidad de claridad que me ha ganado a veces una cierta fama de travieso o de polemista al divino botón, que es una expresión idiomática. Quiero aclarar que mi crisol personal básico fue la revista literaria Lagrimal Trifurca en Rosario y sus integrantes, entre 1968 y 1976. Era un ámbito polemista, peleador, exigente, según creíamos. Tengo esa historia personal y no puedo librarme de ella. Siempre que advierto de la aparición y sobre todo la repetición de algo que me sorprende, trato de definirlo, como esta noche. En las sucesivas actividades relacionadas con la traducción a las que he asistido, aquí o en Rosario, alguna de ellas memorable por la cantidad y calidad de participantes, se repitieron instancias. Por ejemplo, una de las cosas más fáciles de marcar son los errores de sentido de una traducción. Es más, si se los busca con olfato, hacen reír y quedar bien al que los marca. Llegó un momento, recuerdo, en que comenzó la contracorriente, el backlash. Se dio más de una vez esta situación. Alguien anunciaba que no quería caer en la mera mención de errores de interpretación y 5, 10, 15 minutos después marcaba errores de interpretación y la gente se reía un poco, si los ejemplos estaban bien elegidos. Pero ese tipo de tema suena repetido ya en la segunda o tercera vez. También se repitió, por lo general en la zona posterior de charla con el público, el tratamiento del tema el nombre del traductor. Aquí usaré un truco clásico de los informativos televisivos. Dejaré el tema más anunciado para el final. Hace ya mucho tiempo que opino, como lector ante todo y también como traductor, que siempre que no roce el desborde, el error de interpretación pesa mucho menos para arruinar una traducción que el error de tono o de sonido. Todos hemos leído traducciones de buenos escritores como José Bianco, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar o César Aira. En esos casos suele tratarse de buenas traducciones que aciertan en el tono, en el sonido o en algo más general. La creación de una galaxia de elementos que reproduzca hasta cierto punto la galaxia de sentido, sonido, tono original. Al mismo tiempo que quien se haya tomado el trabajo de comparaciones con el original, sabe que al menos Borges, Cortázar y Aira no están para nada exentos de errores de sentido.
Sin embargo, eso no importa tanto como errarle al tono o el sonido. Voy a tomar un poquito de agua. En el caso de Bianco, muy prolijo en ese sentido, puede darse alguna diferencia en el tono, como el bastante neutro y desvitalizado que le dio a la traducción de Las criadas de Genet, junto a sus impecables traducciones de Henry James o Ambrose Bierce. Lo que suele hacer el defecto de tono, sobre todo el defecto de tono explosivo, es liquidar con un par de palabras, por lo general adecuadas desde el punto de vista del sentido, el tono general de un libro. Creo que lo que nos saca de las casillas en muchas traducciones españolas es justamente eso, o el defecto semejante, no igual, el sonido. En la traducción literaria ambos elementos son esenciales. Mi ejemplo inolvidable lo escuché hace muchísimo tiempo, contado por Rafael Yelpi en Rosario. El libro estaba bien elegido, La montaña mágica, de Thomas Mann, un volumen literalmente alto en el sentido cultural y físico. Cito de memoria y lo que importa es la última palabra, el ejemplo. Decía Yelpi que era algo así. Hans Castorp dudó entre salir o quedarse. Ante la vacilación entre las dos acciones, simultaneólas. Ese es un ejemplo del pasado remoto. El otro es de hace unos días. Me encargaron una nota sobre la última y larguísima novela de Stephen King, La cúpula. El tema de las traducciones de Stephen King es una cuestión aparte. Quedaría para varias charlas o un libro. Ojo, no soy un lector completista y dejé de leer o no inicié más de 10 libros suyos, más o menos un 10 o 20% del total, y no estamos hablando de libros de César Aira, en extensión digo. Algunas de las que han perpetrado en España son colosalmente malas. Esta más o menos pasaba, seguía adelante, no del todo sin embargo. Una manía notable en este caso era aplicar la palabra colleja cuando se trataba de un golpe al azar en la cabeza de alguien. Por ejemplo, su padre le había soltado otra colleja y unas líneas después, esta vez fue Oli el que se llevó una colleja. Y estamos hablando de texto informativo, no de diálogos o monólogo. En ambos casos, incluso la explicación del diccionario es rara, porque dice golpe dado con la palma abierta en la nuca de alguien, en vez de decir cachetada o algo. Todo se pone complejo con colleja. No sé por qué no poner otra cosa, ¿no? Que ahora viene eso. Llevado por mi actividad, en ambos casos puestos en argentinos, en borgianos, traductores, creo que habríamos puesto coscorrón, o incluso puestos en Bianco, transaríamos por golpe rápido. Llevado por mi actividad principal, la de lector, más sobre esto casi al final, yo estaría dispuesto a aceptar sin respingos la palabra papirotazo. Pero colleja fue para mí una novedad total. Me sacó de la historia, que pretende un suspenso permanente, mientras meneaba la cabeza fastidiado y llevado por el ejemplo me preguntaba, ¿qué cazzo quiere decir colleja? Tan extemporánea que hasta el sentido evidente no bastaba para volver a encarrilar la lectura de inmediato. Stephen King vende mucho, la novela es gigante. En otro caso que recuerdo como un mal sonido completo de más de 100 páginas, he perdido el libro hace años, se trataba de la historia de Sailor y Lula, una novela de Barry Gifford editada por Alianza, famosa por la adaptación que hizo David Lynch en su película de culto Corazón Salvaje. Como lector han sido innumerables las ocasiones, que seguramente conocerán, de menear la cabeza ante traducciones españolas y decir ¿por qué? ¿Por qué? Significando, ¿por qué suena tan mal? ¿Por qué hace tanto ruido? Sin que me importe tanto, en cambio, que se equivoque de vez en cuando el sentido. Este era el caso, y aunque era un libro corto, me pasé meneando la cabeza varias veces por página hasta que me dolió y me levanté a tomar un vaso de agua. Sonaba mal todo el tiempo. En otro caso, un viejo libro del Nobel francés Leclésio, traducido por la primera Seybarral, estuve insultando durante muchos años la traducción, pero ahora que he leído otros libros de él, llevado por el famoso efecto Nobel, creo que se debía en cambio a que sencillamente en aquel entonces Leclésio escribía más o menos como ahora. En los otros casos, Mann, que es cultura alta, King, que escribe y vende mucho, Gifford, que es un autor de culto, a veces tengo la sospecha de que un traductor español, incluso entrenado, se pone nervioso y hace cualquier cosa, con todo respeto. Digo, pues inventan palabras, no se sabe para qué, ¿no? Para cosas muy simples. No las inventan, las buscan en un diccionario, creo, ¿no? Como para apoyarse ante la inseguridad en algo comprobado. En una época podría haber dicho sin mentir que la actividad en la que más tiempo gastaba era el cine.
Pero cuando lo pienso mejor hoy, en que voy mucho menos al cine, debo reconocer que si hubiera hecho un cálculo de horas específicas transcurridas, en realidad la mayor cantidad de tiempo ha sido siempre la dedicada a la lectura. Con unos años terminó siendo además la base de buena parte de mis ingresos, el comentario de libros en notas que van desde el repaso de una obra completa a las bibliográficas breves, como las que publico en la revista Noticias. He tenido la gran suerte de no sufrir mayores limitaciones en el trabajo y de haber descubierto una cantidad infinita de autores que, si no, tal vez no habría leído, desde George Perec a Thomas Bernhard, desde Foster Wallace a Castellanos Moya. En cambio, a Simenón, Arl, Aira, Borges, Bradbury, Hammett o Lebrero los habría leído de cualquier manera. El puesto central de la lectura se relaciona directamente con el de la traducción. En un buen texto reciente de homenaje a la traducción, Patricio Prom agradece que haya traductores porque de lo contrario, mucho antes de aprender algunos idiomas, no habría leído a muchísimos autores. En mi caso, por otra parte, cuando hay una traducción más o menos buena, no suelo leer el original. Sí lo hago, en cambio, si no existe una versión. Mi entrada al estudio del inglés y el francés fue justamente para poder leer la ciencia ficción que no se traducía o los numerosos otros libros de Michaud que seguían existiendo solo en francés. En una de esas corrientes subterráneas que orillan la pasión o la manía, en caso de contar ahora mismo con una brusca y enorme cantidad de dinero adicional, emplearía el tiempo libre no en leer originales ya traducidos en su idioma, sino en ponerme al día con las incontables traducciones sin leer que he ido acumulando en mi biblioteca, muchas de ellas muy largas. Otra repetición, otra cosa que me llamó la atención, las veces en que se mencionó el nombre del traductor. Se lo hacía justamente en relación a los comentarios bibliográficos donde no se mencionaba el nombre del traductor, que cada vez que lo digo así está entre comillas, ¿no? Y se lo subrayaba meneando la cabeza, escandalizado. Se preguntaba incluso por qué alguien como yo, que trabajaba en una revista comentando libros, no ponía el nombre del traductor. Mi respuesta podía sonar traviesa, polemista, porque en esa revista no se pone el nombre del traductor, aclaraba. En este momento, el nombre del traductor se menciona en pocas publicaciones y no es garantía de nada, salvo de que figura el nombre del traductor. Babelia, el suplemento diario El País de Madrid, por ejemplo, lo menciona, y el nivel de las notas es bastante malo. Cuando lo pienso por segunda vez, encuentro cuál es, en cambio, el dato que me saca de quicio cuando no está, la cantidad de páginas del libro. Ahí me pongo a menear la cabeza desesperado. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Si lo pienso un poco más, me doy cuenta que es la manía del que lee libros, que quiere saber si un autor o un precio tienen que ver con un libro de 100 o de 300 páginas. Me doy cuenta de que a muchos lectores y traductores que lucharán hasta el fin para que figure el nombre del traductor, les importará un rábano que figure la cantidad de páginas. Así va el mundo, diré para mis adentros, dejando caer mis hombros cansados. En realidad sospecho que el meneo abundante de cabezas viene en cada cambio tecnológico fuerte. Se me ocurre que cuando apareció Gutenberg con su invento, cientos de monjes copistas meneaban la cabeza desesperados ante esa abominación tan moderna y grosera en aquel entonces como lo fue después el rock and roll, que era el libro. Y ahora yo y la gente más o menos de mi edad, por decir algo entre 40 y 60 años, nos arrancamos los cabellos y nos desgarramos las vestiduras ante desastres como el modo de ordenar catálogos de Internet, que pueden clasificar alfabéticamente solo los títulos o empezar a ordenar los autores o intérpretes por el nombre de pila. Cuando de hecho es un modo pragmático de reconocer el modo de recordar de un mundo cada vez más lleno de productos y subproductos, de géneros y subgéneros, y de mal de Alzheimer. Tarde o temprano, uno reconoce que demora menos en acordarse de Alberto que en acordarse de Giacometti. A su vez, la masa de datos y los nuevos hábitos han devuelto una insólita y paradójica reaparición de la intuición, u olfato, o rastreo para encontrar algo. Para decirlo de otros modos, sin fetichismo, por puro uso y disfrute, para mí está ante todo esto, el libro. Ahí sí que exijo y exigiré siempre el nombre del traductor. Ahora pensaba pasar al tema de la diferencia entre traducir y escribir, que me parece considerable, pero sería largo. Estamos, creo que justo en los 15 minutos. Así que muchas gracias por la invitación a hablar esta noche y pasemos a las preguntas, al diálogo. Vos dijiste que
ver el nombre del traductor no era garantía de nada en algún momento, si no me equivoco recién. No, creo que es un reclamo sindical, que me parece, si fuera de un sindicato, diría, está bien, hay que reclamarlo, pero no, a mí no, cuando leo bibliográfica, que soy muy lector de bibliográfica, que figure o no, no me dice nada. ¿Y no te sirve a vos, por ejemplo, para orientarte a propósito de, digamos, frente a dos traducciones posibles, que haya tal o cual persona que haya No, digo, a mí lo que me orienta es el libro, porque la bibliográfica toda la vida ha sido un dedo que te dice lee o no leas esto, y no es, digamos, un tratado. Sería bravo escribir un libro sobre la obra de alguien traducida y que no lo mencionaras. Pero en lo que son bibliográficas, notas cortas, nunca pensé, ¿cómo que no figura? Pues lo oí mencionar tantas veces en las reuniones así de traductores, que es un poco como ir a una reunión de médicos, que hablan de medicina y de salud, inevitablemente. Digo, un semipariente que tengo es cardiólogo, y no puede evitarlo, ¿no? Digo, y a veces pasa eso, pero no, a mí no me preocupa especialmente. Tal vez porque no sea tan rastreador del original, no sé, pero nunca me irritó. Y la pregunta que trae En aparejado cambio, esto... lo de la cantidad de páginas es real, pues si lees, suponete, se descubre el original de Cioran, nuevo sobre Borges, y acaba de salir en Tusquets, y la nota no te dice si tiene 30 páginas agrandadas a 70 con el tipo de letra o si es un choclo de 300, ¿viste? Yo te voy entonces a señalar, no sé si es una contradicción, viste que a la gente siempre le gusta que uno polemice y todo ese Claro. tipo, ¿no? Entonces... No. Pero me acuerdo que estuvimos en una mesa en Rosario, Sí. Vos y yo junto con Miguel Sáenz, Sí. Que cuando se cerraba el simposio de Rosario, y vos dijiste una cosa ahí que fue fantástica, donde el nombre del traductor era muy importante. Vos decías que durante mucho tiempo te había importado mucho el estilo de Berger, hasta que un día te diste cuenta que el estilo de Berger en realidad era el estilo de Miguel Sáenz. Claro, pero vi en los libros eso. Si no lo hubiera visto en las notas bibliográficas, no lo digo. Yo lo que me menciono es el nombre del traductor en lo que no sea el libro en sí. En el libro en sí me parece un crimen. En España durante muchas décadas, te diría hasta los 30 o los 40, había muchísimos libros que no figuraba el traductor por ninguna parte. Inclusive, eso tiene que ver también, fui una vez a ¿cómo no es simposio? ¿Cómo es cuando son una serie de charlas? Una mujer que daba clase, que estaban las alumnas, porque casi todos los cursos de traducción, un seminario, ahí está. Y estaba el asunto de la pregunta con trampa, del que coordina la mesa. Que acá quiero hacer una aclaración con él. Todo lugar donde fui, que tuve que ver con la traducción, siempre estuvimos, o él coordinaba o estaba en mi misma mesa una y otra vez, hasta que llegué a decirle que era mi William Wilson, que es el personaje, y que no lo mataba pues sabía que me moría yo. Pues, no, o sea, acá estoy una vez más al lado de él hablando de la traducción. En ese caso, así con un dejo de ironía, la persona con la que dialogaba me dice, así que para vos la creación es distinto a la traducción en cuanto a escritor. Obviamente, le digo. La traducción es un trabajo y la creación es otra cosa. O sea, traducir lo real, la tarea, no tiene nada que ver, como fuere, la más loca novela fantástica tiene que ver con lo real, no tiene que ver ni por asomo con la tarea de traducir, que es un conjunto fijo de símbolos que los tenés que trasladar. A veces es imposible, japonés, chino, etc. Que es para mí el gran bluff, porque uno cuando menea la cabeza habla de grandes bluffs, del haiku, por ejemplo, claro, que es un disparate completo, ¿no? Sí, y que además tenga la misma cantidad de sílabas que en japonés, donde se trazan signos. No sé si contesté a tu pregunta. No, contestaste a mi pregunta. No sé si en función de esto alguien tiene ganas de... Sí. Espera un segundo recibir... O de cualquier otra cosa que dije, ¿eh? Ahí está. Y entonces, ante una bibliográfica, vos o cualquier otro lector, ¿cómo se enfrenta ante la lectura de esa bibliográfica de, por ejemplo, Hojas de hierba? ¿Decís, es León Felipe o es Jorge Luis Borges y no te importa? A lo que voy, hay casos específicos, por ejemplo, acaba de salir una traducción completa, muy buena, enlosada, de Hojas de hierba, que ya hay
una selección de Borges y hay otra de un nicaragüense, creo que es, que la sacó Coligüe, muy buena. Ahí sí uno puede hablar. Acaba de salir es un acontecimiento, es casi obligatorio. Lo que yo no veo necesario es la obligación de que figure el nombre del traductor. Tampoco no me molesta, digo, si la revista dice va el nombre del traductor, se pone, chau. No es para mí no es una cosa grave, digamos. No, yo eso lo entiendo, pero como lector, yo me pongo en el lugar del lector. Bueno, como lector yo quiero saber... En el caso de Whitman, para mí sería, si sale una traducción nueva de toda la obra de Whitman, es imposible no decir el nombre del traductor. Pero se diría en la nota, no tendría por qué decir libro tal, osada, tantas páginas, traducción fulano. Lo dice el que lo comenta. Bueno, pero a lo que me refiero, pues acá lo que hubo una presión de varios fuerte era en ese tag que hay arriba, que están los datos, poner siempre el nombre del traductor. Yo no es que no lo pondría. Si hubiera una edición que lo pone como base Babelia, a lo que voy que no es garantía de calidad de las notas, a eso me refiero. Creo que más bien una reivindicación laboral, ¿no? Es eso. Pero la nota no sería del... voy a remitirme a mi ejemplo y a las dos traducciones que conozco, que son la de León Felipe y la de Borges. Si el periodista cultural no menciona en ningún momento... No, yo no. Acá no confunda la nota con lo de arriba, yo lo digo arriba. Bueno, pero es parte de la nota. El arriba de esa bibliográfica es parte de la nota. En el caso ese, seguramente cualquier periodista cultural regular lo mencionaría en la nota, pero no necesariamente en los datos iniciales. Bueno, alcanza con que lo mencione en la nota, pero si no lo menciona en la nota y tampoco en la bajada... Está siendo un mal periodista cultural y el tipo de lo lee... Y el lector se queda sin entender... No, el tipo de lo lee dice, es un idiota, acaba de salir una traducción completa de Walt Whitman nueva y no menciona al traductor, está loco, diría yo, leyendo la nota. Son dos cosas distintas para mí, las líneas donde se dan los datos del libro y la nota en sí. Bueno, ahí pero podemos seguir toda la nota. Ahí yo como periodista me opongo a eso. Yo creo que la volanta, la bajada, los datos filiatorios muy por lo general, cuando es un acontecimiento, una traducción se menciona siempre. Pero no si la costumbre de la revista es no ponerlo, pues es una especie de... No es que uno vaya a desempeñar una dura lucha dentro de la revista para que salga el nombre del traductor. Ah, no, claro. Por eso, a eso me refiero. Y ya no en las bibliográficas, sino en la nota en sí, ¿qué lugar ocupa los comentarios sobre la traducción y la calidad de la traducción? Si es muy destacable se menciona y si no, no. O cuando es muy mala. ¿Cómo? O cuando es muy mala. También, los extremos. También uno se burla. No es mi inclinación, ¿no? O sea, o puede decir uno, qué desastre, Chandler trasladado permanentemente a un argot madrileño, qué sé yo, lo puede mencionar uno. Frases como eres un piturro de la bofia, por ejemplo, que sería, en nuestro lunfardo, eres un batidor de la cana. Inclusive hay cosas raras en el cultural. Hay allá un autor de policiales, que además ha trabajado muchos años en policiales, muy bueno como autor, Renzo Rossello, hizo una nota sobre Chandler. Y hizo un recuadro sobre las traducciones de Chandler y eligió un pedazo en inglés, la traducción de aire y la traducción española, que era maravilloso pues reducía el párrafo de 14 líneas a 3, la traducción española. Y la de aire estaba bien y por un momento uno pensaba, acá le erró. No era que le erró, se olvidó de un pedacito, pues, o sea, traduce como escribe, que por eso tiene esa energía, ¿no? El ejemplo era alguien de la AMPA que estaba pensando en cosas, en 10 minutos uno podía hacer casarse, divorciarse, tal cosa, tal otra, perder un trabajo y conseguirlo, conseguir otro, ¿no? Y él puso conseguir un trabajo, nada más. Inclusive en el cultural lo vimos y hubo un consenso de que no importaba tanto el error de concepto, que no había por qué destacarlo, que lo que se quería demostrar ahí era la bestialidad de la traducción española que reducía ese juego metafórico de Chandler que llevaba como 10 líneas, pensó que en 10 minutos se podía hacer cualquier cosa, chau, ¿no? Hay cosas así, como una frase hermosa de Lawrence, hay las lecciones de literatura americana clásica, de él lo tradujo un escritor, Carlos Reiles, un uruguayo, hace mucho tiempo en MC.
Y en un momento hay una metáfora de él extraordinaria cuando habla de Cooper, el de Fenimore Cooper, el de El último de los mohicanos y demás, que idolatraba la cultura europea y había ido a una cena. Es muy ágil Lawrence como crítico para usar recursos. Y mencionaba en su diario que habían venido 2 obispos, una mujer, tal cosa y tal otra. Y Lawrence paraba y decía, o sea que habían venido. Ponía 2 obispos y hacía la suma. Más adelante decía, si hay algo que me cansa es un escritor que habla de su obra. Y si un escritor habla de su mujer, más. Y si un escritor habla, a su vez, de su obra y de su mujer, que Fenimore Cooper lo hacía muy a menudo, siento que la carne me cuelga cansada de los huesos. Y Reilly lo transformaba en me siento muy cansado. Y esas son las cosas que uno dice, eso ya no es error de sentido. El sentido está, pero se pierde La el literalidad, efecto, digamos. claro. Sí. Sí. Buenas noches y gracias por Buenas lo que noches. dijo. Quería hacer una pregunta, porque a mí siempre me gustó Le Clézio mucho antes de que fuera premio Nobel. Usted hizo una observación y dijo, me di cuenta que Le Clézio escribe como siempre, escribe como antes. Claro, a mí me pasó esto. ¿Quiere Le decir Clézio, eso? cuando yo lo descubrí, muy joven, en esa época de Seis Barral, que tenía las tapas blancas. No, Seis Barral. Era una novela que se acercaba, que yo lo leí casi todo el objetivismo. Me interesó mucho en su época. Ahora no lo puedo leer, pero leía todos ellos. Y la leí y lo atribuí a la traducción, que era muy mala. Y después con el tiempo fui leyéndolo, digo, porque inclusive, ¿qué pasa? A medida que pasó el tiempo fui descubriendo más cosas sobre Le Clézio, la residencia en México, la época que vivió en África. Entonces, cada uno de esos elementos me hacía esperar más y encontrar los libros menos. Me resultó un tipo profundamente no interesante. Y me pasó ahora verme reivindicado en el cultural por los libros de Le Clézio, obviamente se los di a otras personas. Yo reparto los libros para comentar. Digo, no tiene sentido que un tipo que a mí me fastidia, comentarlo yo. Y la última crítica, que es Mondo y otras historias, que acaba de salir en Tusquets, lo hace pedazos. Y es una buena lectora la crítica. Anteriormente, Mercedes Ramil, que es tal vez una de las mejores críticas del cultural, dedicó 2 páginas a 3 o 4 libros, cuando vino todo el fenómeno del Nobel. Y le pasó lo mismo, que sacamos juntos eso y una nota de una mujer que vive en Francia, uruguaya, Ingrid Temple, que era a favor. Quedó bien porque quedaba bien balanceado. A mí a lo mejor no estaba mal traducido, estaba mal escrito, o escrito de manera poco interesante para mí, ¿no? No sé, yo Pues además es lindo, o sea, Le Clézio es como Alan Pauls, es lindo. O sea, tiene una cara interesante, uno dice, qué cosas que le deben haber pasado. Toda esa fantasía idiota que acompaña a uno, no, además ha ido a los países y a la larga es como un chiste casi, ¿no? Hay tan poco de lo que él tendría que expresar. Hay un libro que sacó, creo que, no sé si el Cuenco de Plata o Adrián Hidalgo, que se llama El Africano, que uno espera algo de esa vida que tuvo él y tiene una frialdad tal. A lo mejor es una frialdad buscada y logra lo que... Pero a mí no logró interesarme, no me enganchó para nada. Y ese otro grupo, Juan Aviñón, sí. Ah, mirá. No es que no lo haya leído, es que No, le debe hacía la tener pregunta unos porque yo 25. siempre lo leí en francés. Nunca Me leí una recomendaron traducción, mucho ¿no? ahora el que hizo sobre Frida Kahlo, que es un libro más bien informativo y que estaba muy bien, que salió dentro de la cantidad de libros que salieron últimamente. Será dentro del contexto del Y libro aproveché de- para decir en esto lo que opinaba de Le Clézio. Uno siempre tiene que ir aprovechando la velocidad del... Gracias. No, por favor. Yo tengo una que no tiene directamente que ver con lo que dijiste, pero me parece que sos un informador privilegiado, porque vos vivís en Uruguay, fundamentalmente. ¿En qué estado está la traducción en Uruguay? En Uruguay se traduce poquísimo y casi solo relacionado con lo que invierten las embajadas en traducir. Durante un periodo, Trilce hizo traducir unos 8 o 10 libros en un periodo corto, pongámosle 5 o 6 años, muy interesantes, libros muy buenos, incluso uno de Beckett, autores franceses raros.
no era ese, pero como decir George Limburg, que es muy bueno, pero lo conocen el 3% de los lectores. Y después tenés que esperar, se ha traducido a Richard Burton, porque tiene un pedazo largo sobre Uruguay, eso se ha traducido, pero cosas muy específicas. No tiene nada que ver con el volumen que aún hoy se traduce en Argentina, que yo creo que es un fenómeno a destacar, el crecimiento muy grande que hubo en los últimos 8 años, digamos, de traducciones locales gracias a la increíble cantidad de sellos nuevos, chicos. Empezando por estos dos que mencioné, que no nos llegan, digo, al lado de ellos, Anagrama es Random House, digamos, ¿no? Hay otro volumen. Pero hay como, no sé, yo no creo exagerar si digo que hay 30 sellos nuevos que han traducido muchísima cosa. Había muy poco de Daney, un gran crítico de cine francés, y salió una compilación en Santiago Arcos impresionante, muy bien prologada, anotada, muy cuidadas además, las ediciones de Caja Negra, por ejemplo, de Artaud y demás, hay muchos sellos nuevos, que le han dado un revival a una cosa que estaba medio perdida, ¿no? Porque hubo como un hueco en el que absorbió todo como un agujero negro España, la cantidad. Allá se ha editado sobre todo de una manera maníaca. Siempre que hacen un balance del libro en el año mencionan eso. No hay forma de que un público como el español pueda consumir ni el 10% de lo que se edita, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Querría decir que lo que editan mira a los 22 países hispanoparlantes y no a España, entonces. ¿Quién es? Usted dice, no hay forma de que el público peninsular pueda absorber. Lo que pasa es que tiene costumbre de lectura muy inferior a la de acá o de Uruguay, por ejemplo, por dar dos países, ¿no? He visto las estadísticas. Cuando hacen esos balances, que lo suele hacer las oficinas del libro, o sea, que tienen datos, había como una especie de desesperación. Ahora creo que la crisis económica frenó un poco eso, ¿no? Pero las tandas de libros que uno podía ver eran enormes. Acá también, pero hay como más disperso. Hay muchos libros de texto, libros de estudio. Allá era mucho, lo literario sobre todo, casi no había autor que no estuviera tarde o temprano editado, ¿no? ¿Y ahora? Gracias. No, por favor. Había algo más que me pareció interesante también en lo que decías, que estaba vinculado con lo del tono, que decías encontrar un tono y que para vos no era tan grave el hecho de que pudiera haber, si querés, algún problema de sentido cuando el tono estuviera presente. ¿Cómo definirías el tono ese al que te referís? Fundamentalmente en cómo fluye la frase primero, el párrafo después y la página, ¿no? O sea, para darte un ejemplo, un buen traductor de Chandler es Goligorsky. Yo durante mucho tiempo, por esas trampas de la memoria, estuve convencido de que la traducción de Fabril de Largo Adiós, que es la mejor novela de Chandler, era de Goligorsky. Como hice una nota sobre él el año pasado que tenía que ver con un aniversario, no era de una mujer X. ¿Viste? En Argentina es notorio la cantidad de mujeres de doble apellido o de nombres raros que no los podés, aparte de los que hemos mencionado hoy, pero enorme. En MC es una cantidad sin fin, en todo nivel. Era una mujer de ella. Y al leerlo, digo, no le pega tanto en el tono como Goligorsky. Porque Goligorsky, en Chandler, a veces simplemente sintonizás con el autor. Eso es maravilloso. Miguel Sáenz es un ejemplo. Digo, los 3 o 4 autores que él ha traducido completos prácticamente, y usa tonos distintos. Pues se ha llegado al chiste de que cuando lees Sebald por Miguel Sáenz, estás leyendo en realidad a Berger por Miguel Sáenz. Que Miguel es muy hábil para contestar rápido. Te dice, es que Sebald tiene que ver con Berger, lo cual es cierto. Además ha escrito maravillosas notas sobre él. Pero cuando lees a Rushdie, traducido por Sáenz, que es inglés, que es un tipo, lo que está traduciendo y que a su vez es indio, etc., lo hace muy bien también. Que hay, no sé, eso debe ser como una especie de capacidad. Yo mismo reconozco de las traducciones que yo he hecho, debe haber 6 de las cuales yo estoy totalmente conforme. ¿Cuáles son? Una es la antología Poesía Beat, que hice para Coligüe. Otra es los diarios de Henry James, no los diarios de Henry James, sino
The Newspaper sería, ¿no? Los diarios de Henry James, que es un libro maravilloso. Otra es Las cosas que llevaban, ese título real, que le agregaron Los hombres que luchaban, de Tim O'Brien, que es un libro brutal. Y en cada caso me esmeré mucho, en otros. Y a veces las traducciones viejas, yo en la colección de la Forgue terminé siendo una especie de especialista en el siglo XVIII, porque traduje como 12 libros. Bueno, incluso Sheridan, que yo el teatro me cansa traducirlo por poner el nombre en versalita cada vez, etcétera, pero la Escuela del Escándalo, maravilloso. Y mucho, el doctor Samuel Johnson, que para mí fue un descubrimiento, él como personaje, leí mucho más después. Y como en cada caso hacía los prólogos, tenía que informarme. Y estuvo buenísimo. Inclusive un conocimiento lo logré por una persona que quería saber por qué yo traducía Madame y Mademoiselle como señora y señorita, que no era exactamente eso. Que cuando empezás así no hay traducción que resista, ninguna. Y después tuve la suerte enorme de conocer, cuando todavía vivía en Buenos Aires, a Paco Porrúa, el editor, que en una charla de media hora me hizo mejorar, yo en ese entonces traducía bastante mal, impresionantemente, no lo olvidé nunca. Y ha sido así con varios traductores. ¿Te acordás cosas que te haya dicho? Las más idiotas, o sea, que son las que a veces te lleva 3 años de hacer un curso, ¿entendés? No repita siempre él, ella, etc. A veces pone el muchacho, empezando por eso y cosas más. O sea, si es una cosa muy enrevesada la sintaxis, digo, el tipo de charla que se te hace carne fue, no es que yo me acuerde ahora, pero además fue hace, no sé, 25 o 30 años. Voy a tomar más agua porque se me secó la boca, me puse nervioso de hablar de Porrúa. Quisiera preguntar, ¿los títulos de las obras también son responsabilidad del traductor? Yo no soy traductor, o interfiere, digamos, la editorial en buscar un título que llegue más. Muchas veces lo modifica la editorial mal, y muchas veces se busca, por ejemplo, hay una novela muy hermosa que se llama Bring the Jubilee, o sea, que venga el jubileo, que tiene que ver con la Guerra Civil Americana. Hay una batalla chica que ganaron los del norte, que en esa novela muere un soldado clave y gana el sur. De inmediato, Estados Unidos, a lo largo de toda la novela, el protagonista está luchando en esa batalla, se transforma en un país subdesarrollado. Y el subdesarrollo que cuenta el autor tiene mucho que ver con América Latina y con el sur de Estados Unidos. Las universidades entran en otra, todo lo que es el desarrollo industrial es mucho más lento, termina trabajando en una imprenta, el personaje, que el dueño de la imprenta comen todos los días corazón de vaca asado. Hay una cosa de límite muy bien narrada. Hasta que ese personaje, con los elementos de esa época, maderas, gomas, etc., fabrica una máquina del tiempo y viaja al futuro. No, viaja al pasado, a la batalla esa, y vive. Y queda boyando, era una novela muy triste, ¿no? Queda boyando en el tiempo actual como una especie de loco, acordándose de un mundo que no existe, que nadie entiende por qué lo tiene en la cabeza. Cuando hubo que poner el título, se copió, eso pasó algo grave, yo lo traduje y se fundió la editorial acá, el CID Editor, y salió después en España, que desde luego todo traductor siempre siente que lo hizo, que no es él, es pésimo, ¿no? Pero hicieron lo mismo que íbamos a hacer nosotros. En Francia le pusieron Lo que el tiempo se llevó, y era muy bueno el título, en vez de que venga el jubileo o algo literal, ¿no? Igual que Bianco, que transformó una vuelta de tuerca en otra vuelta de tuerca, y que además tiene que ver con el relato. Pero a veces, por ejemplo, un libro de un gran autor inglés, Christopher Priest, excelente ese libro, que se llama La separación, y él todas las novelas le pone una palabra. Le pusieron El último día de la guerra, y una tapa de bestseller, así con soldados con cara de actores de cine. Y era Minotauro, pero ya no era el Minotauro de Porrúa. Los fanáticos dijimos, oh, no, él jamás hubiera hecho eso, ¿no?
No, por favor. Si querés, corta. Vemos si hay alguna oferta más. Sí. Gracias. Usted dijo recién que le aconsejaron de si el autor repite muchas veces una palabra, recién lo dijo, ¿no? Que no entendí después qué le dijeron, que lo tenía que hacer diferente, que ponga muchacho, no, joven. lo que yo mencionaba era que al venir a estos coloquios notaba cosas repetidas. Eso es lo que dije. Después está la gran discusión esa de la mala corrección de una traducción a veces que tiende a corregir la repetición literaria. Yo hace poco como escritor, junto con un amigo Sosa, que hicimos hasta ahora 2 novelas policiales juntos, nos mandaron una corrección que era tan demencialmente exhaustiva e insensible al efecto literario. O sea, hay repeticiones que son absolutamente necesarias, que uno las pone para que piquen en la oreja del... Hay traducciones malas que cambian, varían, dicen, qué aburrido que es esto. Si está la palabra original repetida, tiene que ir la palabra repetida, en general, ¿no? Puede haber una cosa que lo justifique en lo que yo le llamo la galaxia del texto. Por ahí, la repetición, si es 8 veces y la octava en castellano suena pesada porque la palabra tiene 3 sílabas en vez de una como en inglés, ahí uno puede cambiarla una vez, pero no la repetición, ¿no? Sí. Allá, Marcial. Hola, un par de cosas. La traducción famosa del título Otra vuelta de tuerca parece que no fue idea de Bianco. Me contó Enrique Pezzoni que en una reunión que hubo en Sur, Bianco había traducido el libro y no tenía resuelto el título. Y parece que fue Pedro Enrique Sureña el que le propuso, ¿por qué no le pone usted Otra vuelta de tuerca? Y está la traducción española, en un lugar por lo menos, que es La vuelta del tornillo, que parece el título de un folletín, ¿no? Un personaje que es el tornillo. En acervo, en aquellos libros grandes. Sé que estaba Carlos Manzano trabajando en una nueva traducción, que suele ser un muy buen traductor. En cuanto a las correcciones, es fundamental que el traductor lea lo que han corregido. El traductor es el único que tiene en la cabeza todo el libro. Es la persona que mejor y más profundamente ha leído el libro, a veces más que el autor. El autor tiene parte del libro todavía dentro, después de haberlo publicado, y el traductor es el único que da vuelta a cada piedrita, a cada letra, literalmente, del libro. Entonces, es el que debe tener la última palabra siempre. Y en cuanto a la ficha del libro, yo creo que es fundamental que aparezca el traductor, para bien o para mal. Lo sé. Es parte del libro, lo que se lee es la voz del traductor. Y para mí es una diferencia enorme. Cada traductor traduce un libro distinto, lee un libro distinto y traslada un libro distinto. Y creo que es fundamental que eso aparezca. Y a mí realmente me sorprende que varios suplementos literarios, incluido el tuyo, y lo hemos discutido millones de veces, no ponga el traductor. Digo que lo sé. Realmente yo creo que sí. es una falta enorme, para bien o para mal, para evitar algún traductor incluso. Otra cosa de la corrección que a mí me asombra es que en España existe mucho más el exceso de corrección. No, pero llevado, digamos, yo estoy de acuerdo, por ejemplo, qué sé yo, la palabra polleras, ellos no la usan, es otra, lo que fuera. Esas pocas palabras, pero ese libro de Tino O'Brien que me dio tanto trabajo, uno de los cuentos, pues es una novela escrita en forma de cuentos, entró en la antología de Richard Ford de Galaxia Gutenberg. Y estaba en una librería de Montevideo y le digo a la librera, mirá, es increíble, mirá lo que ponen acá, ese es un cuento que yo traduje, tal cosa. Y llego al final y decía traducción de Elvio Gandolfo. Porque estaba sacado, lo sacó Anagrama, Anagrama se lo compró a Sudamericana, lo cambiaron totalmente. Pero además con una falta de oreja
sea, tanto el Bueno, tono como el ruido de la palabra era muy distinto. Es una lotería. Lo Sí. de la corrección... Pero digo, acá se acostumbra menos que te la cambien toda. En la propia, por allá sé que ocurre también pero con no los traductores No es una locales. costumbre, hay de todo. Sí. A mí me ha pasado de todo. Y hay correctores maravillosos que son héroes de la literatura, que son todavía más anónimos que los traductores y que han hecho cosas maravillosas. Yo soy fanático de los correctores, si lo hacen bien, si no es para matarlos. Claro. Pero creo que por eso hay que ver siempre la corrección. Lo que pasa es que hay veces que no te la dan. Exacto, sale el libro. Y me ha pasado con algunas cosas. Y eso es No, y imperdonable, hay un porque- caso, que eso es lo raro del texto, cómo sobrevive a todo. O sea, un cuento de Lovecraft muy bueno, que es un oficial alemán que se va hundiendo con un submarino y toda su tripulación está cada vez más nerviosa, y que al final en el fondo del mar encuentran una especie de templo de una deidad de hace mucho tiempo, que había salido en Planeta originalmente. Y cuando hice yo, empecé una obra completa de Lovecraft que salió solo el tomo 1 y estaba ese cuento. En Planeta le habían sacado en total fácilmente 70 líneas, y es un cuento más bien corto. Y funcionaba igual, o sea, yo lo recordaba de haberlo leído en Planeta como un cuentazo. Ahora, claro, cuando vi eso digo, qué escándalo, me agarraba de los pelos, ¿no? Pero me asombra, es lo que decía Borges del Quijote, que sonaba bien en cualquier lengua, ¿no? Digo, no hay que confiar en eso, lo mejor es que sean buenas traducciones, claro. No, y lo Pero las mejor épocas, es que somos muy traduzcan todo el mimosos. texto. Nosotros somos muy mimosos porque hemos vivido una época que se le da mucha bolilla a muchas cosas. Pero digo, ha habido épocas enteras. En este seminario habían repartido antes, para que leyeran los alumnos y leyera yo, la época que en Europa salía un libro grande, porque los bestsellers de esa época eran más feroces que los de ahora. Y eran bestsellers como, no sé, El elogio de la locura de Erasmo, no eran bestsellers así nomás. Entonces se enteraban en Alemania que había un libro así, de 700 páginas, llegaba el original y lo repartían entre 60 traductores, un poco lo que se ha vuelto a hacer hoy con Internet, ¿no? Que la traducción se hace con algunas por eso, novelas lo de subtítulos. importantes ahí a las está. que se les impone plazos. Y después, a 1000, eso se pegaba todo y había un tipo que iba corrigiendo para que el libro pudiera estar en la calle cuanto antes. Y había una especie de discusión ahí de cómo lo embroma el traductor el amor por el trabajo que hace, que eso hace que permita que lo exploten. Era un poco la Sí, discusión. eso es cierto. Y por dentro yo pienso, bueno, pero si la pasó muy bien, no es una elección muy Pero loca. nunca la pasas suficientemente bien. Claro. Es que no hay que traducir y nada más, hay que hacer otras cosas. Bueno, lo que pasa es que hay gente que únicamente traduce, Sí. que lo hace maravillosamente bien y que merecería en todo caso, digamos, el respeto necesario tanto de la editorial en términos de la plata, pero también en términos del trabajo. Vos te matás trabajando. Una anécdota muy simple que le pasó hace poco a Gerardo Gambolini. Gerardo Gambolini pasó 2 años traduciendo los cuentos completos de John McGahern, dificilísimos, enormemente complicados. De hecho, hubo todo un batallón de especialistas en Irlanda que le estuvieron dando referencia tras referencia, porque a veces, por ejemplo, vos decías lo de la repetición, hay un cuento donde la palabra día tiene absolutamente, no sé, en una hoja aparece como 25 veces, en una sola hoja, y está dicha supuestamente con un sentido que se le daba en Irlanda en la época de los druidas, bla, 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 etcétera, etcétera. Bueno, tuvo todo ese asesoramiento. Una persona que no lee el original, después en un comentario, agarra y dice, lástima la traducción que no da cuenta del original. Una persona no tiene la más remota idea. Vos te pasás trabajando una cantidad enorme de tiempo y después, con total impertinencia, alguien elimina la posibilidad de que ese trabajo funcione bien. Hace muy poco tiempo hubo una polémica bastante grande que tuvimos en el blog, justamente por algo que había dicho en su momento Quintín sobre una traducción que había hecho Laura Whitner. Hay una cuestión de irresponsabilidad muy grande también porque esa era la fuente de trabajo de esa persona. Y si no pudo cotejar el original, y si tampoco se sabe que sepa suficiente inglés, pero es una firma. Que hoy,
comparado en la época que traducía Rodolfo Walsh, que tradujo muchísimo, él, realmente estamos mimados. Si lees Nota al pie en el libro de cuentos de él, es un testimonio muy claro de lo que era traducir en Argentina, justamente en la época de mayores tirajes, los años 40 y 50, nunca llegó la editorial argentina a los tirajes de esa época, ni en revistas ni en libros. Y ese cuento que está magistralmente hecho es porque era lo que le pasó a Walsh, traducía para una especie de emporio editorial, que era lo que sacaba la revista Leoplan, los clásicos Opena, muy pensado todo, sacaban con un tamaño de columna, que después en el libro lo dejaban a 2 columnas, salía el libro, etcétera, etcétera. De los trabajos en general que tienen más o menor importancia de acuerdo a las épocas, ¿no? La historia humana es muy rara, y el ser humano no te digo nada, o sea... Hablando de rarezas, una última pregunta que tengo para hacerte, que creo que sos la persona adecuada. Cuando tenés que traducir y el libro no te gusta, ¿te vengás del autor en la traducción? No, lo único que hice a veces, por ejemplo, para la Sudamericana, en los viejos tiempos traduje algunas novelas imposibles. Y hubo una que era con el dictador de Paraguay de la época de la Alianza, de Solano López, que siempre las novelas o libros europeos la toman al amante de él, que era irlandesa, que se vino cuando vino esa catástrofe de la papa que fracasó y se moría todo el mundo de hambre, y que era una bestia el yanqui que lo había escrito, todo mal ponía, o sea, todo lo que usaban los paraguayos era de bambú, que no era bambú, yo eso se lo cambiaba, pero otras cosas se las dejé, ¿no? Digo, no le puedo salvar las papas al tipo. Por ejemplo, le cambié montevideños, o sea, pues ni siquiera ponía montevideano. Y era una novela que tenía 500 páginas, una angustia total, un bodrio. Y muchos años después traduje para MC un libro de una estudiosa inglesa sobre ella también, muy bien hecho, que lo sacó MC, muy bien hecho. Que en un documental sobre el pintor que pintaba esas batallas con 1000 soldados uno por uno, Cándido López, el documental estaba bastante bien hasta la mitad. Después se volvía un poco como diciendo esa cosa del bueno y el malo, y la entrevistaban a la mujer para burlarse de ella. Y la mujer tenía una actitud tomada, además se había tomado laburo, había ido a Paraguay, se investigó todos los archivos, pero era una onda, vos sos imperialista, ¿no? Medio paspante, que hubo un cierto ruido con el documental en ese momento y después cayó bajo las aguas, digo. No era muy memorable. Sí. Yo lo vi en Rosario y digo, ¿cuándo va a terminar? Porque además había ido tanta gente que había gente en los pasillos. Y después salimos con un hermano mío y mi hermano iba así con una cara. Le digo, ¿qué te pareció? ¿Qué sé yo? Y empezamos a darnos manija. Porque la segunda mitad era muy bueno el intento, porque habían ido con las cámaras, los lugares donde estaban las batallas, uno despedía los cuadros. Pero había una falta de rigor de qué hacer con eso que no resultaba sólido, ¿no? Bueno, eso es todo. No sé. Una pregunta que yo te quiero hacer a vos. Sí. ¿De qué ascendencia sos? ¿No es irlandesa? No. Ah, bien. Nada más. Nada más. Muchas gracias.